Espero que estés bien. Soy Adelaida Flores de Jesús, participante en la maestría de física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y hoy vengo a presentarte el tema distribución de Planck en cuántica de la asignatura física cuántica con el profesor Juan Toribio Milanés. Mi intención es que este material sea útil para tu crecimiento académico. Aquí tenemos la hipótesis de Planck, la cuantización de la energía. En este proyecto tenemos varios contenidos que hemos presentar. Tenemos un objetivo general, objetivos específicos, algunas interrogantes, definiciones previas que nosotros debemos manejar para poder entender bien el tema. Vamos a hablar sobre la distribución de Planck, la cuantización de la energía. Vamos a resolver algunos ejercicios. Obviamente tendremos conclusiones. Mostraré la fuente bibliográfica utilizada para este material, una frase motivacional y unos ejercicios propuestos para que puedan poner en práctica lo que hemos de presentar en este proyecto luego de que usted lo haya observado el video. Como objetivo general tenemos presentar la descripción de la ley de distribución de Planck y sus aplicaciones en la solución de los problemas sobre los cuerpos negros a través de la cuantización de la energía, con la aplicación de algunas herramientas tecnológicas como son Wolfram Alpha, GStudy, YouTube, entre otras. Dentro de nuestros objetivos específicos, tenemos presentar una breve biografía de Max Planck, mostrar la descripción de la ley de distribución de Planck, resolver problemas relacionados con cuerpos negros haciendo uso de la cuantización de la energía. Además, tenemos algunas interrogantes, como son, ¿qué explica la teoría de Max Planck? ¿Qué se entiende por cuantización? ¿Cómo se relaciona la ley de Planck con la ley de Wien? A estas interrogantes le estaremos dando respuesta durante el desarrollo de esta presentación. Algunos términos claves que debemos manejar son fotón, cuántico, cuerpo negro, energía, ley de Planck y ley de Wien. Vamos a estar viendo un poco sobre la vida de Max Planck. Este tiene un nombre bastante interesante y largo, pero no nos vamos a concentrar en esa parte, sino que vamos a hablar un poco de su vida, y él es conocido como Max Planck. Este nació en el 1858 y falleció en el 1947. Era un físico alemán considerado el fundador de la teoría cuántica y fue galardonado con el Premio Nobel en Física en el año 1918. Entre los años 1900 y 1901, Planck descubrió la constante fundamental que lleva su nombre y es utilizada para calcular la energía de un fotón. Con su teoría, descubrió que la energía no es continua, sino que puede dividirse en pequeñas unidades, a las que denominó quantums, que viene del latín quantum, que en español significa cantidad. Max Planck supuso que esa energía asociada a los saltos energéticos no era continua, sino que tendría que venir dada en forma de múltiplo de un valor mínimo de energía. Ese quantum sería la energía que un único electrón absorbe o emite cuando se mueve en el interior del átomo. La radiación medida sería entonces un múltiplo de ese valor numérico y estaría relacionada
con la cantidad de átomos que estarían emitiendo a la vez. La teoría de Max Planck explica que la cantidad de energía radiante absorbida o emitida por un objeto es directamente proporcional a la frecuencia de la radiación. Aquí tenemos la ecuación cuantificada de esta idea que dice que la energía transportada será igual a la constante de Planck o quantum de acción por la frecuencia. El físico descubrió que la radiación no es ni emitida ni absorbida en forma continua, sino en pequeñas cantidades, las que denominó quantum, como ya habíamos dicho anteriormente. Dice que a medida que la frecuencia aumenta, la energía aumenta. Si la frecuencia disminuye, la energía disminuye. Esto se debe porque son directamente proporcionales. ¿Cómo surge la teoría cuántica? Bueno, Max Planck hace un importantísimo descubrimiento en el que establece que estas pequeñas porciones son distintas para las diversas formas de radiación. Los orígenes de la teoría cuántica se destacan entre los años 1900 y 1901, cuando Max Planck hace el descubrimiento de los cuantos de luz. Cuanto más corta es la longitud de onda de la luz, es decir, cuanto más elevada es su frecuencia, o dicho de otra manera, cuanto más violeta es la luz, mayores son las porciones de energía. Esta teoría progresó gracias a la explicación del efecto fotoeléctrico que hizo Albert Einstein en el 1905. Aquí tenemos la constante de proporcionalidad H, que se conoce como la constante de Planck, y tiene un valor de 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Ahora vamos a suponer un ejemplo que hay N átomos en una muestra y nos piden la energía total emitida por la muestra. Entonces, este estaría dando por esta expresión que tenemos aquí, donde E es la energía transportada, N es el número cuántico, que es un número natural, debe ser siempre un número natural, H barra es la constante de Planck, y aquí tenemos la frecuencia. Entonces, para nosotros saber la cantidad de átomos que hay en la muestra, solamente sería usar esta expresión despejando el valor de n de la misma. Vamos a ver un ejemplo donde se aplica la hipótesis de Planck. El ejercicio dice lo siguiente: ¿puede un átomo absorber 9.718 por 10 a la menos 19 joules si es irradiado con una radiación de 614 nanómetros de longitud de onda? Aquí vamos a utilizar la expresión de la energía de Planck, que es a la que llamamos nuestra expresión número 1. Recordemos que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz, que es una constante, esta dividida entre la longitud de onda. Entonces, vamos a sustituir la expresión número 2. Vamos a sustituir la expresión número 2 en la expresión 1 y vamos a tener lo siguiente.
la energía será igual a esta expresión que tenemos aquí, que le hemos llamado la expresión número 3. De donde entonces vamos a despejar a n y vamos a tener entonces que n, es decir, la cantidad de átomos, va a ser igual a la energía por la longitud de onda, todo esto dividido entre la constante de Planck por la velocidad de la luz. Cuando nosotros sustituimos cada uno de esta constante por su valor, es decir, cuando digo la constante me estoy refiriendo a la constante de Planck y la velocidad de la luz. La energía y la longitud de onda está dada en el ejercicio. Sustituimos y resolvemos, entonces tenemos que n es igual a 3 y 3 es un número natural. Al obtener este número natural, entonces estamos diciendo que cumple con la hipótesis de Planck y sí que es posible este valor de energía porque ya está cuantizado. Otro ejemplo donde se aplica la hipótesis de Planck es el siguiente. Nos dicen, obtenga las expresiones límite de la distribución de Planck para pequeñas y grandes frecuencias a temperatura fija. Nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma, la función? Aquí tenemos esta función que es la expresión de la ley de Wien para altas frecuencias. Y también nos preguntan por qué no puede determinarse clásicamente. Y vamos a socializar los resultados obtenidos en este ejercicio. Aquí tenemos la forma completa de la ley de Planck, donde tenemos que la densidad espectral de la energía está en función de la frecuencia y de la temperatura, va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí, de donde la densidad espectral de la energía, aquí tenemos que esta es la frecuencia, tenemos aquí la temperatura, además la constante de Planck, la velocidad de la luz y la constante de Boltzmann. Aquí tenemos la expresión de Planck para la densidad espectral del campo y está dada por esta expresión, que es a la que hemos llamado nuestra expresión número 1, y está en función de omega, que es la frecuencia angular, y dice que es igual a 2pi por la frecuencia. Aquí tenemos, si notamos, esta expresión exponencial que está en el denominador, esta es la expresión de la serie de Maclaurin de una función exponencial. Por lo tanto, podemos hacer esta aproximación tomando esto en cuenta, considerando que la temperatura sea fija, finita y diferente de cero. Entonces, la expresión de la distribución de Wien tenderá a cero. Al esta parte que tenemos aquí, esta exponencial, hacer un número bastante grande en comparación con este menos 1 que tenemos aquí. Entonces, por aproximación, podemos decir que esta expresión que tenemos aquí será igual a este producto que tenemos aquí en rojo. Aquí tenemos un producto dividido entre otro producto. Tenemos aquí esta expresión en rojo. Por lo tanto, podemos decir que sustituyendo esta parte en la expresión número 1 de la densidad espectral de Planck, tenemos la siguiente expresión. Esta expresión que tenemos aquí, repito, está en función de la frecuencia angular. Esta expresión es la que se conoce como la expresión de Rayleigh y Jean, y ellos decían que esta predicción
hecha en la física clásica de que un cuerpo negro debería emitir una radiación con una energía infinita a frecuencias infinitamente altas, es decir, ultravioleta y más allá. Es claramente que no concuerda con las observaciones que se hicieron en los experimentos, ya que muestran que la radiación de un cuerpo negro tiene un pico a cierta frecuencia y que luego, para frecuencia más alta, este pico va disminuyendo. Entonces, cuando nosotros comparamos la densidad espectral de Planck con la ley de Wien, obtenemos esta expresión que es la expresión número 3, que la tenemos en función de omega, que es la frecuencia angular. Cuando nosotros despejamos de la expresión de Wien, entonces vamos a tener que va a ser igual a la densidad espectral de Planck dividido entre la frecuencia angular del cubo, sustituyendo a la densidad espectral de Planck, es esta parte que tenemos aquí, y simplificando, entonces vamos a llegar a que la fórmula o la expresión para frecuencias bajas o altas temperaturas en función de la ley de Wien va a ser igual a esta expresión, que es a la que hemos llamado nuestra expresión número 4. Entonces, para altas frecuencias o bajas temperaturas, esta expresión, la distribución de Planck, se aproxima a la distribución de Wien y vamos a tener entonces esta expresión como densidad espectral de Planck, que es a la que llamamos nuestra ecuación número 5. Cuando nosotros comparamos la expresión número 3 con la expresión número 5, obtenemos lo siguiente. Volvemos y hacemos lo mismo que hicimos en el paso anterior y vamos a tener aquí que la distribución de Wien será igual a la densidad espectral de Planck entre la frecuencia angular al cubo. Sustituyendo la expresión número 5 en esta ecuación, entonces vamos a tener que la distribución de Wien será igual a la constante de Planck h barra dividido entre pi al cuadrado por la velocidad de la luz al cubo por la exponencial de menos la velocidad de Planck por la frecuencia angular dividido entre la constante de Boltzmann por la temperatura. Y a esto es que llamamos la expresión número 6. Entonces, por lo tanto, podemos concluir de que estos valores dependen de la constante de Planck, por lo tanto, no se pueden definir en la física clásica. La ley de Planck describe la radiación emitida por un cuerpo negro en función de la longitud de onda y la temperatura. Mientras, la ley de Wien establece que a medida que aumenta la temperatura de un cuerpo negro, el máximo de intensidad de la radiación se desplaza hacia las longitudes de ondas más pequeñas. Las catástrofes ultravioletas predice que una energía infinita para frecuencia ultravioleta, lo cual eso se contradice experimentalmente. Esta es una predicción, repito, hicieron Rayleigh y Jean específicamente en la física clásica. Ellos decían que un cuerpo negro debería emitir radiación con una energía infinita a frecuencias infinitamente altas. Es decir, mientras más se acercaban al ultravioleta y un poco más allá, esta debería presentar una frecuencia infinitamente alta. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió cuando hicieron los experimentos.
que muestran que la radiación de un cuerpo negro tiene un pico a cierta frecuencia y que luego disminuye para frecuencia más alta. Por lo tanto, la ley de Wien viene a resolver ese problema de introducir la idea de que la energía de la radiación electromagnética está cuantizada, es decir, solo puede tomar ciertos valores discretos en lugar de un valor continuo. Continuamos con el siguiente ejemplo, donde vamos a estar aplicando la hipótesis de Planck. Y el ejercicio dice, muestre que la ley de Planck predice que la densidad espectral de la radiación de cuerpo negro tiene un máximo para cada temperatura que ocurre a la longitud de onda máxima, que es esta expresión que nos están dando aquí. También nos pide que calculemos la frecuencia máxima y que expliquemos por qué la frecuencia máxima es diferente al cociente de la velocidad de la luz y la longitud de onda máxima. Este resultado es conocido como la ley de desplazamiento de Wien, que muestra que al elevarse la temperatura del cuerpo negro, el máximo de intensidad de la radiación se desplaza hacia las longitudes de ondas cortas. Aquí tenemos la densidad espectral de la energía radiada por la longitud de onda y por la unidad de volumen. También tenemos lambda, que es la longitud de onda. Tenemos la temperatura, la constante de Planck, la velocidad de la luz y la constante de Boltzmann. Asumiendo que la temperatura es constante, vamos primero por conveniencia a expresar la densidad de energía espectral de Planck en función de la longitud de onda, y esto es lo que tenemos. Aquí tenemos la densidad espectral en términos de la longitud de onda. Recordemos que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Entonces, ahora tenemos esta expresión que es la densidad espectral de la radiación del cuerpo negro. Cuando nosotros derivamos la expresión número 2 en función de la longitud de onda, integramos y la evaluamos en función de la longitud de onda máxima y que esto sea igual a 0, esta es nuestra expresión número 3, vamos a tener como resultado la siguiente expresión, que es esta expresión que tenemos aquí, que luego usted podrá desarrollar para comprobar la información de estos datos. Recordemos que el denominador no puede ser igual a 0. Para expresar esta, obviamente simplificando esta expresión, entonces llegamos aquí a la expresión número 4. Y para que esta expresión se vea un poquito más delicada, más organizada, vamos a hacer que x sea igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda máxima por la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, aquí tenemos esta expresión y la vamos a resolver esta expresión por aproximación. Entonces, por aproximación, tenemos que x tenderá a este valor que viene siendo igual a 4.965. Como nuestro ejercicio nos proporcionó la fórmula de la longitud de onda máxima, entonces vamos a ver la constante de Wien, recordando que la constante de Wien es igual a la longitud de onda máxima por la temperatura, que es igual a B. Y aquí tenemos el valor de B, que es la ley de desplazamiento de Wien.
podemos notar que para poder obtener el valor de B, usamos la constante de Planck. Por lo tanto, este valor no puede ser determinado por el método clásico, ya que no existía la constante de Planck en el método clásico. Ahora, continuamos con la segunda parte de nuestro ejercicio. Nos piden calcular la frecuencia máxima. Y para esto tenemos la siguiente expresión que dice que la frecuencia máxima será igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda máxima. Cuando nosotros sustituimos la longitud de onda máxima en esta expresión, recordando que la longitud de onda máxima nos fue dada en este ejercicio, entonces simplemente la vamos a sustituir. Cuando nosotros la sustituimos y simplificamos, vamos a tener la frecuencia máxima será igual a 4.965 por la constante de Boltzmann por la temperatura. Todo esto dividido entre 2pi por h barra. Sabemos que h barra es igual a h, la constante de Planck, dividido entre 2pi. Por tanto, vamos a tener la frecuencia máxima será igual a 4.965 la constante de Boltzmann por la temperatura, todo esto dividido entre h barra. Entonces, podemos decir que aquí ustedes están observando que la frecuencia máxima es diferente al cociente de la velocidad de la luz entre la longitud de onda máxima. Esto se debe a que la velocidad de la luz es constante, mientras que la longitud de onda máxima depende de la temperatura. Además, podemos observar que la frecuencia máxima tampoco es igual a la constante de la luz dividido entre 2m, donde m es la masa de una partícula. Podemos ver que esta ecuación que tenemos aquí, esta expresión, está relacionada con la relación que hay entre la velocidad de la luz, la masa y la energía relativista de una partícula. Entonces, podemos decir que mientras que la frecuencia máxima está en el contexto de la ley de Planck, entonces será igual a la constante de la velocidad de la luz entre la longitud de onda máxima. Entonces podemos concluir lo siguiente, que estos dos conceptos no están relacionados directamente en el contexto de la ley de desplazamiento de Wien. Para calculemos la energía a una temperatura de 3 Kelvin y a una temperatura de 300 Kelvin, que es la temperatura ambiente. Entonces, para resolver nuestro ejercicio, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos la relación de la ley de desplazamiento de Wien, que dice que la longitud de onda máxima por la temperatura es igual a esta constante. Si nosotros de esta expresión de la ley de desplazamiento de Wien despejamos la longitud de onda, entonces vamos a tener esta expresión para la longitud de onda. Recordemos que la energía de un fotón es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Sustituyendo esta longitud de onda por esta expresión que tenemos aquí, obtenemos lo siguiente, que la energía será igual a la constante de Planck por la constante de la velocidad de la luz por la temperatura dividido entre la constante de Wien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos están pidiendo para una temperatura de 3 Kelvin y para una temperatura de 300 Kelvin. Vamos a iniciar con 3 Kelvin. Entonces tenemos que para un fotón que emite el universo como cuerpo negro a una temperatura de 3 Kelvin,
su energía será lo siguiente. Aquí tenemos la constante de Planck expresada en diferentes unidades, pero es su equivalencia, es lo mismo. Entonces, por conveniencia, vamos a usar esta expresión que está aquí, que dice que H es igual a 4.13 por 10 a la menos 15 electronvolt por segundo. Entonces tenemos que vamos a sustituir a cada quien por su valor y vamos a tener que la energía que emite el cuerpo negro a una temperatura de 3 Kelvin será igual a 1.284 por 10 a la menos 3 electronvolt. Vamos ahora a la segunda parte de nuestro ejercicio. Para una temperatura de 3 Kelvin, su energía será la siguiente. Volvemos a sustituir a cada constante en la expresión de la energía y vamos a tener la energía para una temperatura de 3 Kelvin va a ser igual a 0.1284 por 10 a la menos 3 electronvolt. Entonces, resumiendo, para una temperatura de 3 Kelvin, la energía es igual a 1.284 por 10 a la menos 3 electronvolt. Y para una temperatura de 300 Kelvin, que es la temperatura ambiente, la energía será igual a 0.1284 por 10 a la menos 3 electronvolt. La ley de Planck describe la radiación emitida por un cuerpo negro en función de la longitud de onda y la temperatura. Recordemos que la ley de desplazamiento de Wien establece que a medida que aumenta la temperatura de un cuerpo negro, el máximo de intensidad de la radiación se desplaza hacia las longitudes de ondas más cortas. La catástrofe ultravioleta predice una energía infinita para frecuencias ultravioleta, lo cual contradice las observaciones experimentales. Esta es una predicción hecha por la física clásica, específicamente por Rayleigh y Jean, que un cuerpo negro debería emitir radiación con una energía infinita a frecuencias infinitamente altas. Es decir, mientras más cerca al ultravioleta o más allá, las frecuencias deberían ser infinitas. Cosa que no ocurrió así en las observaciones experimentales, que muestran que la radiación del cuerpo negro tiene un pico a cierta frecuencia y que luego disminuye para frecuencias altas. Por lo tanto, la ley de Wien resuelve este problema al introducir la idea de que la energía de la radiación electromagnética está cuantizada, es decir, solo puede tomar ciertos valores discretos en lugar de valores continuos. Recordemos también que una cuantización es un procedimiento matemático para construir un modelo cuántico para un sistema físico a partir de su descripción clásica, que está limitado solo a ciertos valores de energía permitidos. Usamos algunos recursos como fueron YouTube, PowerPoint, Student, Mathway, entre otros recursos. También visitamos algunas fuentes bibliográficas, algunos libros, incluyendo la tesis de nuestro profesor Juan Toribio Milanés y algunos enlaces de páginas web. Termino con esta frase motivacional que dice: el hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. Esto lo dijo Confucio. Si nosotros queremos lograr cosas grandes, debemos empezar trabajando en esas cosas pequeñas que van siendo los pasos, los componentes para nosotros poder alcanzar esa meta. No debemos quedarnos
sentado a pesar de las cosas que puedan suceder, sino que debemos accionar, luchar, perseverar hasta alcanzar, mover esas montañas que puede ser un éxito, una carrera que usted desea terminar, algo que usted desea alcanzar. Debemos comenzar con pequeñas acciones y con el transcurrir del tiempo lograremos alcanzar nuestro principal objetivo. Aquí le dejo unos pequeños ejercicios, solamente 3, para que puedan poner en práctica lo que hemos aprendido en el día de hoy, porque una frase que siempre utilizo es que se aprende haciendo. Entonces vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Que Dios pueda bendecirle y guiarle en su crecimiento académico y espero que le sea de provecho. Hasta la próxima.